En este segundo semestre del año estaremos hablando de Jesús, que Jesús pueda transformar nuestras vidas, que el mensaje de Jesús, que el mensaje de Dios pueda hacer de nosotros algo diferente. El tema del año se llama Transformados. Y comenzando en este mes de julio vamos a continuar en el semestre enfocando mucho en Jesús, que Jesús tenga ese poder de hacer la diferencia en nosotros, de transformarnos. Nuestro mensaje se llama Jesús el Verbo Viviente. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque has hablado a nuestros corazones. Gracias porque nos has ayudado a comprender tu mensaje. Gracias porque estás presente en cada una de la vida de mis hermanos. Ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos ayude, Señor, a mantenernos siempre en la luz. Oro, Señor, para que tu luz pueda iluminar a las demás personas que nos rodean. Ayúdanos a, Señor, ser instrumentos para guiar a cada persona a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Tome control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Imagínate poder quedarte sin poder hablar durante un día. Algunas veces que nos enfermamos de la garganta y no podemos hablar, es complicado tener que hacer señas o incluso nos forzamos a tratar de hablar un poco, aunque nos duela la garganta. Pero te puedes imaginar estar en tu casa un día donde estén todos tus familiares, un día de vacaciones, y que nadie pueda dirigirse la palabra el uno al otro, que no puedan pronunciar palabras. Sería muy difícil. Enfocándonos en el mensaje acerca de Jesús y el poder transformador para cada una de nuestras vidas, pues vamos a comenzar entendiendo un poco acerca de Jesús en el Evangelio de Juan. Hay 4 evangelios y el Evangelio de Juan enfoca la imagen de Jesús o nos transmite acerca de Jesús como Jesús, un Dios. Sí hombre, pero también Dios. Entonces comenzaremos y veremos 4 puntos en este mensaje. El primero se llama el verbo eterno, el verbo creador, el verbo como vida y luz, y la luz en las tinieblas. Comenzaremos con el primer punto, que es el verbo eterno. Y veremos el versículo 1 de Juan 1 en diferentes versiones. Dice la primera versión: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo dice la versión Reina Valera 60. El segundo texto que vemos acá dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Nueva versión internacional del año 22. En la siguiente dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La versión Dios habla hoy. Me encanta este nombre de Dios habla hoy. Y el tercero, vamos a poner atención a esta versión que va en contra de las traducciones. Dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esta es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y aquí tengo otra versión, la traducción lenguaje actual, que dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si te puedes poner atención en esto, todas las versiones dicen que el verbo era Dios, la palabra era Dios. Y en la traducción lenguaje actual también dice lo mismo. La versión de los Testigos de Jehová ha sido mal traducida y se ha hecho a propósito para dejar a Jesús como no siendo una figura de Dios, como que Él es una creación de Dios, pero no Dios. Entonces, el verbo eterno, aquí vemos 2 palabras que en la traducción del griego al español, incluso al inglés, hay algunas versiones que lo traducen como verbo y otros como la palabra. En efecto, es la misma cosa. Pero ¿qué significa el verbo? ¿Qué significa? Todos sabemos que Jesús es el verbo. Y el capítulo 1 de Juan lo aclara más adelante, pero ¿qué significa esto del verbo? Que Jesús es verbo. ¿Te has puesto a pensar en esto? Me gustaría que respondieras a esta pregunta. ¿Por qué Jesús es verbo?
Tómate unos segunditos para reflexionar y decir por qué. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Mira, aquí habla acerca de la frase, el verbo. Es una traducción de la palabra griega logos. Es ampliamente interpretada como una referencia a Jesús. Eso significa que el hombre Jesucristo era el verbo de Dios, el hablar de Dios. Eso me encanta, dice que era el hablar de Dios. Jesús o él proclamó a Dios no solamente con palabras, sino también con lo que él mismo era y hacía. Él es enteramente el verbo de Dios y el hablar de Dios. A veces hablaba con palabras y otras veces hablaba con sus acciones. La palabra logos es una palabra griega y esta palabra es traducida de lo que es verbo o palabra y es logos. Entonces, habla de que Jesucristo hablaba de Dios, por eso es el verbo, es Jesucristo hablando de Dios. Él vino a hablarnos de Dios. Él mismo siendo Dios vino a hablar de quién es Dios. Y mira lo que nos dice esta escritura, este versículo 1, dice que Jesús ya existía desde antes de la creación, que Jesús tiene una relación íntima y eterna con el Padre. Jesús siempre ha existido, por eso este punto se llama el verbo eterno. Y también aquí hay una declaración en este versículo acerca de la divinidad de Jesús, que el verbo era Dios, que la palabra era Dios, que Jesús era Dios, que Jesucristo, ejemplificado aquí con la palabra verbo y la palabra, es Dios. Entonces estamos hablando del verbo eterno. Pero ¿qué es el verbo? Es el hablar, el decir. Y uno de los comentarios anteriores decía que no solo con palabras, sino con las acciones. Aquí hay otras cosas importantes acerca del verbo. En el principio era el verbo. Verbo traduce la palabra griega antigua logos. La idea de logos tenía ricas y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el griego. Los rabís judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios como la palabra de Dios. Los filósofos griegos veían a logos como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. El logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos veían a logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Esto algunos comentaristas como Doss, Morris, Barclay, Bruce y otros hacen referencia a esto. Entonces, veamos la profundidad del verbo, de la palabra, de logos. Los rabinos o los rabís, los maestros judíos, cuando hablaban de Dios se referían a la palabra de Dios, y los filósofos griegos veían como el poder en el sentido de todo lo que gobernaba el mundo, el logos. Entonces Juan cuando escribe acerca de Jesús y él está pensando en su audiencia y piensa de qué manera les va a presentar a Jesús. No nos olvidemos que él está presentando a Jesús como Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios. Entonces, él piensa en la palabra que era conocida por los judíos y por los griegos y habla de la palabra logos, que traducida significa verbo o palabra. Entonces, él sabe, ellos estaban familiarizados con el logos, con la palabra, con el verbo. Tanto judíos como griegos estaban familiarizados con esta palabra y cuando ellos van a leer, ellos van a entender lo que Juan está tratando de decir con la palabra que era bastante usada por ellos. De hecho, en el Antiguo Testamento hay referencias a la palabra. Ahí veremos que los judíos sí sabían acerca de esta palabra. En las siguientes escrituras veremos lo que está pasando con la palabra de Dios. El Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que todo fue hecho a través de Jesús. Y aquí está diciendo exactamente esto, por la palabra de Jehová. Entonces los judíos
sabían de qué se estaba hablando. Y en el Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios llevaba sanación de enfermedades. Y ahora también la palabra de Dios puede sanarnos. Muchas enfermedades son producto de las cuestiones emocionales, sentimentales y espirituales que vivimos. La palabra de Dios nos trae sanación, pero también nos trae sanación espiritual de una vida hundida en el pecado a una vida perdonada, redimida y camino a la vida eterna. Aquí era un mensaje de la palabra de Dios con el poder sanador. Vemos aquí el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta escritura es fabulosa, en los cielos. Dice que ahí permanece su palabra. Ellos creían que en el cielo ahí estaba la palabra de Dios. Hay algunos comentaristas, Spurgeon decía que aún el que quiera esconderse de la palabra de Dios, allí la palabra de Dios los va a encontrar, porque está en todas partes. Los que queremos acercarnos a la palabra de Dios la encontraremos, porque en todas partes, en el cielo, está la palabra de Dios. Pero también ellos entendían que la palabra de Dios estaba en todos lados en el cielo. Fíjate que hay un término que ahora nosotros utilizamos y me parece muy peculiar. Y cuando leo esta escritura en el Salmo 119, versículo 89, que dice que la palabra de Dios permanece en los cielos, hay algo que se llama guardar información en la nube. ¿Has escuchado esa frase? Guarda tus fotos en la nube. Cualquiera diría, hay un tipo de aparato en las nubes y ahí se va la información. Ese es un término que se utiliza en la nube y en realidad está siendo guardada la información, fotografías, documentos, textos, todo en dispositivos sumamente gigantes, pero le han llamado en la nube. Esto a mí me sorprende porque imagínate cuántos miles de años han pasado y aquí está hablando que la palabra de Dios está en los cielos. Yo le voy a poner aquí en las nubes. En las nubes está en un lugar donde puedes accesar a ella o ella puede accesar a ti en cualquier parte del mundo, porque eso es lo que creían los judíos. Aquí ellos estaban familiarizados con esta palabra. Y en el Salmo 147, versículo 15 de al 18 dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Aquí está hablando del poder de Dios. Dice que velozmente corre su palabra. Aunque muchas personas dejen de creer en el poder de Dios, muchas personas piensen que Dios no exista, muchas personas, aún nosotros como cristianos a veces podamos decir, es que no siento el poder de Dios. La palabra de Dios seguirá existiendo, ha existido y seguirá existiendo por toda la eternidad y es veloz. Mira, cuando uno está en un clima sumamente frío, dice que ese es el efecto que puede hacer la palabra de Dios. Realmente Dios tiene poder, pero también dice que Dios enviará su palabra para derretir, que soplará su viento y van a fluir las aguas. Aquí estamos viendo el poder de Dios. Entonces estamos hablando que cuando Juan les escribió en Juan 1, versículo 1 en adelante, él sabía que iban a poder entender cuando él se refería a la palabra de Dios, el verbo, el logos. Nosotros también tenemos que entenderlo. O sea que cuando vamos a la Biblia, nosotros nos encontramos con Dios, nosotros nos encontramos con Jesús y Jesús tiene ese poder transformador en nuestras vidas. Eso nos transforma. Y mira qué tan difícil es que las personas hoy en día puedan ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios la encontraremos en muchos lugares. Puedo decirte que aunque personas se resistan, siempre va a aparecer la palabra de Dios en muchos lugares con todo su poder, porque es el verbo eterno. Ha existido desde siempre, existe hoy y seguirá existiendo por toda la eternidad. Hay una historia que me llamó la atención y vamos a ver esa historia a través de esta imagen que está relacionada con la escritura anterior.
Te voy a poner esta imagen y por el año 1588 los españoles trataron de invadir Inglaterra. Entonces los españoles, que tenían la fuerza naval más poderosa del mundo, ellos tenían 130 barcos, fueron a luchar para poder invadir lo que era Inglaterra, y los ingleses solamente tenían 90 barcos. Pero algo ocurrió, un fuerte viento hizo que la flota española, más de la mitad de la flota española se perdiera. Y a esto ellos lo identificaron, lo identifican como soplará su viento. Entonces los ingleses derrotaron a los españoles y estos ingleses celebraron su liberación acuñando una nueva emisión de monedas que llevaba la inscripción en latín Affabit Deus, que significa Dios sopló. Y esto fue tomado del Salmo 147, versículo 18. Qué impresionante. Tenía muchas referencias de la Biblia y vamos a regresar aquí al versículo 17 para que lo veas. Salmo 147, versículo 17. Bueno, 18. Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Es más bien el versículo 18. Entonces, para ellos tenían, sí era el versículo 18, para ellos tomó significado y ellos creían que el poder de Dios los había ayudado. Entonces, por eso acuñaron esa moneda, hablando acerca de esa presencia del verbo, de la palabra de Dios. Esto debería de maravillarnos. Nosotros como cristianos poder ver cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y aquí estos hombres, sin lugar a dudas, tenían presente la presencia de Dios. Y así fue como ellos creyeron que derrotaron a la flota mercante, no, la flota naval más bien, más poderosa del mundo. Veremos el segundo punto, el verbo creador. En Juan 3, la Biblia dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia, Juan está diciendo que todo lo que existe fue hecho a través del verbo, a través de la palabra de Dios, la relación con el soplido de la boca de Dios, el aliento de Dios. Pero eso también nos da una idea de esperanza. Aún las cosas más difíciles que puedan estar pasando en nuestras vidas, en las vidas de las personas que nos rodean, hay una esperanza que Dios puede hacer nuevas las cosas. Eso lo dice Apocalipsis también, que Él hace nuevas todas las cosas. Él puede seguir haciendo nuevas las cosas en nosotros hoy en día. Las cosas que otra vez estamos retrocediendo, Dios lo puede hacer nuevo. Un día Dios nos hizo nuevas personas. Y a toda la humanidad Dios puede hacer de esa humanidad nuevas personas. Entonces, a través del poder del verbo, a través del poder de Jesús, Jesús puede hacer de nosotros una nueva vida, una nueva persona. Podemos llevar a las personas a Cristo para que Cristo haga de las personas una nueva persona, un nuevo ser, un ser espiritual, perdonado, rumbo a la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. También el punto número 3 dice, el verbo como vida y luz. Juan 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que es Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es la vida, es la luz de los hombres. En realidad, Dios nos da vida, nos ha dado vida a todos. También Dios puede quitarla, pero Jesús nos da vida eterna. Qué increíble poder haber sido entregar nuestras vidas a Dios y tener la esperanza de vida eterna. No desfallezcamos, no nos rindamos, no dejemos que el mundo coma nuestra fe. Al contrario, alegrémonos de que la luz de Jesús está en nuestros corazones, porque también nosotros somos luz si Él está en nuestras vidas. Somos luz para este mundo. El punto número 4, basado en el versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algo que también tenemos que entender
es que estamos hablando de que esa luz no ha sido apagada por las tinieblas. Disculpen aquí, es versión Reina Valera, si no estoy mal. Entonces, podemos darnos cuenta que el verbo, que la palabra es la luz en medio de las tinieblas. Qué feo vivir en oscuridad, pero qué maravilloso cuando la luz ilumina todo el lugar. Que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas constantemente. No dejemos que la oscuridad nos enrede. Permitamos que la luz, de hecho, la luz y la oscuridad no pueden ser compañeras. La oscuridad se aleja cuando aparece la luz. Así que veamos esto. Me recuerdo una historia increíble. Hubo un hombre que le mostró un cuarto a varias personas y les dijo, bueno, el que logre llenar este cuarto, se llevará un gran premio que yo tengo pensado. Entonces llegó un hombre y llevó plumas y tiró plumas por todos lados y las esparció y él quiso llenar de plumas ese cuarto. Otro se inventó globos y quiso poner globos de todos lados. Vino un hombre, cerró la puerta, cerró las ventanas, apagó la luz y encendió una vela. Y todo el cuarto se llenó de luz. Entonces, así es nuestras vidas. Nosotros con la luz de Jesús hacemos la diferencia. De hecho, no nos sentimos cómodos cuando estamos rodeados de oscuridad. No nos sentimos bien porque la luz está en nuestros corazones, está en nuestras vidas. A veces el mundo quiere que nuestra luz se apague para que vivamos en la oscuridad. Inclusive a veces nosotros sentimos como tiene que apagarse la luz porque quiero andar con estas personas que están en la oscuridad. No va a poder tener armonía. Y el verbo, la palabra de Dios, Jesús, es luz en nuestras vidas. Cuando tienes una relación profunda con Dios, cuando te estás arrepintiendo constantemente, esa luz va a iluminar el lugar donde te encuentres. Esa misma luz no va a dejar que la oscuridad prevalezca sobre ti. Vas a poder vencer esa oscuridad que trata de ocupar tu corazón, ocupar tu vida. En este segundo semestre, ¿por qué no decidimos ser luz en un mundo lleno de oscuridad? Que Jesucristo pueda crear en nosotros, a través de su poder, a través de su fuerza, esa intención de también nosotros replicar. Si somos cristianos, somos pequeños Cristos. Si Jesús habló, si Jesús fue el verbo, fue la palabra de Dios, también nosotros, Dios puede utilizarnos. Este mensaje, cuando le hablas de Dios a alguien, tú estás siendo parte de la esencia y la naturaleza de Jesús porque estás hablando de Dios. Solamente tenemos que hablar. Con nuestras acciones también hacemos la diferencia. Concluimos de esta manera. Seamos voces para que las personas se entreguen sus vidas a Jesús. O seamos el verbo o que lleguen a Jesús el verbo. Que Dios nos ayude a comprender y vivir según estas verdades. Que cada uno de nosotros busque brillar con la luz de Cristo en nuestras familias, trabajos y comunidades. ¿Sabes qué increíble es poder tener esto en nuestras vidas? Oremos pidiéndole a Dios que Él tome el control de nuestros corazones, que Él tome el control de nuestras vidas. Terminemos con una oración. Acompáñame a orar. Bendito Señor, muchas gracias porque nos permites entender cosas tan profundas que están escondidas para otras personas. Señor, permítanos ser una nueva creación cada instante, cada día. Permítanos ser una luz que brilla. Permítanos hablar de sus buenas noticias, Padre. Permítanos hablarles de usted a las personas que nos rodean. Le oro, Señor, para que como pueblo suyo, Señor, sigamos firmes y fieles porque la oscuridad no prevalecerá contra la luz de su amado pueblo. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Ruego, Señor, que usted nos transforme, que nos ayude a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé doble porción de su Espíritu Santo para comprender, pero también para actuar y llevar a las personas a su presencia.
A través de su palabra pido sanación para los enfermos. A través de su poder, a través de su palabra, Señor, le pido respuestas para quienes están necesitando respuestas en sus vidas. Gracias porque nos permitió, Señor, conectarnos a través de esta reunión. Bendiga a cada hogar donde se abrió la puerta a este mensaje. En el nombre de Jesús le oro todo esto. Amén. Que tengan una feliz noche. Un fuerte abrazo a todos.